y le doy gracias a Dios por que estamos en este lugar reunidos, pues ya de alguna manera presencial. Estoy maravillado por el Espíritu Santo, que es real y una persona maravillosa. Ahora van a ver, entre otras cosas, por qué. Yo no había hablado con el siervo Gus desde hace un mes, pero tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu. El mensaje de hoy que el Señor me dio después de clamar y buscar mucho su presencia, tiene por título El reposo del pueblo de Dios. Y ese reposo, sí, vamos a hacer cambio de micrófono porque sí está metiendo ruido. Sí, ¿se oye bien? ¿Un poquito más? Amén. ¿Se oye mejor? ¿Sí? ¿Oímos todos y también se está grabando bien? Hablo fuerte. Hablo fuerte. Sí, amén. Que el Señor me dé fuerzas. Vamos a orar, vamos a orar. Hoy es 7 de noviembre de 2021. Estamos iniciando la predicación de este culto de comunión de la Iglesia Dios es Fiel en Tizayuca, Hidalgo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Grande es tu fidelidad cada día, grande es tu fidelidad en todo momento. Tú nos das, Señor, la comida a nuestro tiempo, la comida espiritual y todo el fruto, Señor, viene según tu voluntad. Te pedimos, Señor, que sigas apacentándonos con amor y con los cuidados amorosos que vienen de tu parte por medio del Espíritu Santo. La gracia de Cristo entre nosotros se mueva y el amor del Padre. Tú eres bueno, Señor, y nos darás palabra que necesitamos, palabra que necesita nuestro corazón. Alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 95. Es un salmo que tiene varias vertientes, varias facetas. Dios así lo quiso. Él quiso poner en este salmo principalmente dos temas: la grandeza de Dios, su soberanía, y palabra para el pueblo de Dios. Así dice versículo 1. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas.
Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Como ustedes verán, es un complejo, pero es palabra de Dios y el Señor nos dará la sabiduría y la palabra para entender el completo consejo de Dios. Hay una similitud, lo podemos percibir en el texto bíblico que vamos a analizar y en general. Hay una similitud entre el éxodo, escúchenme muy bien, entre el éxodo del pueblo de Israel y el camino de la iglesia a través del mundo hoy en día, desde hace 2000 años. El camino del pueblo de Dios sobre la tierra. A ver, estoy diciendo que hay una similitud entre el caminar del pueblo de Israel en el desierto, saliendo de Egipto, y el caminar del pueblo de Dios sobre la tierra. Hay una similitud, estamos caminando. Ellos caminaron en el desierto, nosotros estamos caminando. Llámale desierto o llámale lugar de Dios, de pruebas. Ellos salieron de Egipto, donde estaban prisioneros, donde eran siervos, esclavos. Nosotros fuimos sacados del mundo, donde estábamos esclavos también, de nuestras concupiscencias, de nuestro corazón mundano y de todo lo que el mundo desde Adán había impartido en nuestro ser. Entonces salimos de un lugar, ellos salieron de Egipto, nosotros salimos del mundo. Ellos caminan por el desierto, nosotros caminamos pues en donde nos movemos, en la tierra, en el mundo. En ambos casos vamos a una tierra prometida, a una tierra de esperanza. Por lo tanto, el mensaje va a tener mucho de comparativo de los dos casos. En este caso empezamos con una exhortación del Salmo 95 al pueblo, hacia el pueblo que lee el Salmo, y se le invita a aclamar y adorar a Dios con todo el corazón. De alabanza lo ha hecho al iniciar, pero viene una exhortación, no endurecer nuestro corazón como en Meriba. Vamos a indagar un poquito más qué es eso de Meriba, el día de Mashá en el desierto. Muchos lo habríamos leído antes, pero vamos a volverlo a leer. Vamos a Números 13, del 1 al 3. Son varias citas de números y vamos a ir bastante rápido. Miren, están en el desierto. La situación es que el pueblo de Israel está en el desierto, ya había salido de Egipto, está a las puertas de la tierra prometida. Habían invertido en llegar a este punto 40 días. 40 días de cruzar el Mar Rojo y cruzar el desierto.
en línea recta, directo hacia la tierra prometida. El Señor no quiere que pasemos sufrimientos más allá. El Señor los llevó a la puerta de la tierra prometida en 40 días de caminata por el desierto. Estaban listos. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Príncipe es principal, el principal de cada tribu. Y Moisés los envió, no eran personas cualquiera, eran los principales de cada tribu, los príncipes. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Estaban en el desierto de Parán y desde allí fueron estos 12 varones. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y allí vienen los nombres. Ahora vamos al versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento, o sea, un ramo de uvas, pero eran unas uvas gigantescas. Eran tan grandes las uvas que se daban en ese lugar que trajeron dos en un palo, o sea, había un varón de un lado y otro de otro, y iban cargando uvas y de granadas y de higos, una tierra verdaderamente como el Señor les había dicho, como el Señor les había prometido. El Señor no estaba fallando en nada, no falla, Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a sí mismo. Dios no jura por nadie, porque no hay nadie más arriba que Dios por quien jurar. Él jura por sí mismo y Él les había prometido llevarles a una tierra donde fluye leche y miel, donde había abundancia. Versículo 24, se llamó aquel lugar el Valle de Escol, del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Se tardaron 40 días reconociendo la tierra. Se habían tardado 40 días en llegar allí y otros 40 días estuvieron reconociendo la tierra. Como el número 40 en la palabra de Dios es importante, el tiempo de espera. Muchas veces se nos invita a hacer un medio ayuno de 40 días de oración y ayuno excelente. No totalmente ayuno, hermanos, por favor, pero privarnos de algo, buscar al Señor. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto también, siendo probado y desafiado. Y así, versículo 26, y así anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información y toda la congregación estaba y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, Jebuseo, Amorreo habitan el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora, en números 14. En base a este reporte de los príncipes, y fíjense que el Señor pues da una estructura en todos los grupos, y en la estructura del pueblo de Israel había establecido los príncipes. ¿Qué responsabilidad es ser príncipe o principal de algún grupo? ¿Qué responsabilidad es? Muy grande. Porque en base a lo que tú digas o lo que tú pienses, los demás se van a contaminar, para bien o para mal. En base a lo que 10 de los 12 príncipes dijeron, en base a eso, capítulo 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Vean cómo el enemigo de todo lo que Dios establece sobre la tierra, que ya saben quién es, hemos hablado bastante, aprovecha el desánimo. Pero el desánimo que viene por causas que no debería de venir. A tal grado estaba desanimado el pueblo que se pasó la noche llorando. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ahí sí la multitud, todos se pusieron de acuerdo, fíjense. Ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto. Querían regresar, y no en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Veían a sus hijos caer y a sus mujeres en base a las palabras que habían dado los príncipes. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Miren, así como está dándose el relato, yo establecí al principio que es un paralelo la vida que nosotros estamos llevando actualmente como iglesia. Iglesia de Cristo, no me refiero a Dios es fiel, en general, todos los creyentes. Estamos enfrentando desafíos continuos. Tú platica con creyentes de cualquier iglesia y vas a ver qué desafíos están llevando. Y los que ya no asisten también están llevando tremendos desafíos. Y en fin, así estamos, ¿verdad? Dependemos mucho de la palabra que se dé. Dependemos 100% de la palabra, como lo decía siervo de Dios, hermano Gus. Y fíjense a lo que llegaron, versículo 4. Decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Le iban a dar cuartelazo a Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Se daban cuenta Moisés y Aarón que el tremendo problema en que se estaba metiendo la congregación, el pueblo. Porque el que ofende al líder que Dios puso, pues está ofendiendo y peleando con Dios. Y eso lo sabía Moisés y Aarón. Y solo estaban temiendo el castigo que iba a venir de parte de Dios por semejante actitud. Y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefonte, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El que rompieras tu vestido significaba que tú no eras parte de eso que se estaba cocinando. Ellos dijeron, no somos parte, nosotros sí creemos que podemos entrar a la tierra. Eran dos, Josué, hijo de Nun,
y Caleb, hijo de Jefone. Y ellos, con mucho valor, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. La diferencia de visión de los 10 con los 2 que sí estaban animados y querían entrar a la tierra era una diferencia fundamental. Los 10 que dieron un reporte derrotista solo veían sus propios recursos, pero no tomaban en cuenta a Dios. En cambio, Josué y Caleb estaban viendo primero los recursos de Dios, que son infinitos, y él hace lo que él está en su voluntad, y ya al último, si acaso, pero ni siquiera le daban importancia las carencias que ellos podían tener. Y les dan las razones. Por tanto, versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová. Fíjense que ellos además entendían cómo funciona la autoridad delegada por Dios. No decían no sean rebeldes contra Moisés, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren, Dios es Dios de todo el mundo y Dios hace como Él quiere. Decíamos en algunos estudios que Dios pone autoridades y aunque esas autoridades muchas veces hacen cosas contrarias, el Señor las sostiene por un tiempo y las quita cuando Él así lo decide. Los césares romanos que se opusieron a la evangelización del cristianismo, el Señor los quitó cuando Él quiso y así sucesivamente. Y aquí la visión de ellos dos era que el Señor iba a amparar al pueblo que le había prometido y iba a hacer a un lado a aquellos que vivían en esa tierra. No le creyeron, versículo 10, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y aquí vamos a leer, porque es un discurso de los discursos de Jehová o del Señor que aparecen en la Biblia, discursos completos, textuales, muy interesante. Jehová hablando. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Para Dios no hay nada imposible, y si Él hubiera querido cambiar y lo hubiera hecho. Pero vean el corazón tierno e intercesor de Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Qué valiente era Moisés, ¿eh? Y qué razones usaba delante de Dios para
dialogar con Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía todo esto? Por supuesto que lo sabía. Él sabe todas las cosas. Sin embargo, dejó hablar a Moisés. Y las palabras de Moisés ya están. Moisés viene a ser un tipo de Cristo, el intercesor. No digo que Moisés y Cristo sean la misma persona, por supuesto que no. Pero en la Biblia hay tipologías y aquí Moisés intercediendo por el pueblo, ese es un tipo de Cristo intercediendo por la iglesia. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Y aquí usa las palabras que el Señor usó cuando subió Moisés al monte Sinai. Vean que para hablarle a Dios hay que hablarle en sus términos, hay que hablarle con sus palabras, hay que hablarle como en el cielo, porque estamos orando que en la tierra se haga como en el cielo. Por eso es importante leer la palabra de Dios y memorizarla. Moisés se la tenía aquí en su mente y le contestó con unas frases que el Señor le había dado allá en el monte. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad del pueblo, según la grandeza de tu misericordia, no porque lo merecieran, no lo merecían, merecían ser fulminados, pero Jehová apela a la misericordia. Moisés apela a la misericordia de Jehová. Y cuando le toca ese punto, el Señor ya no tiene más palabra que agregar. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ten ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, porque ya se habían quejado de la comida y de tantas cosas, el Señor les llevaba la cuenta. El Señor tiene una libreta, ¿sabían eso? Donde anota todo. 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué diferencia es tener el espíritu verdadero en nosotros? Porque si está otro espíritu, aquí era el otro espíritu que los demás. Caleb tenía el otro espíritu, el Espíritu Santo, y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecito, el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salir al desierto camino del Mar Rojo. O sea, les dice que se regresen a donde habían venido, al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ellos mismos se habían maldecido. Vamos a morir en este desierto. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Pues dijo Dios, así como dijeron, así va a ser. Cuidado con lo que dices. Aunque estés desesperado un día o una situación que digas, híjole, me arrepiento, y empieza uno a decir cosas, el Señor toma, y si no es por su misericordia, puede decir, así como tú dices, que va a suceder.
En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vea, la juventud tiene responsabilidad. Es que soy muy joven y pues sí, soy impetuoso. Pues sí, aquí de 20 años para arriba ya eran responsables. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os había de habitar ella. Solo exceptúa a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, ya ven que dijeron, también nuestros niños van a morir en el desierto. Dice Dios, los niños son míos. La maldición no cae sobre ellos. Yo los conduciré y los introduciré y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. Conforme al número de los días de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré con esta multitud perversa, y en este desierto serán consumidos y morirán. ¿Se acuerdan que leímos el Salmo 95? Que decía, creo que ahora le vamos a entender más, en la segunda parte, Salmo 95, poquito arriba del 8, si oyeron 1 año por cada día que ellos estuvieron en la tierra, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos a Hebreos 4, del 1 al 11. Autor conocido, tiene un estilo diferente a Pablo. Ya hemos estudiado las cartas paulinas y vemos que Hebreos tiene otro grado de complejidad. Tenemos que entenderlo, que lo escribió una persona muy docta, muy conocedora de toda la liturgia hebrea. Supuestamente está dirigida hebreos convertidos, y de aquí dice una exhortación, tener temor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que creemos, dice hemos creído, pero el verbo correcto es creemos, pero los que creemos entramos en el reposo.
De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está hablando de las obras de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ya vemos una razón, fue falta de fe. Otra razón, desobediencia. Otra vez se termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, en el Salmo se dijo, aquí ya nos damos cuenta que el Salmo fue escrito por David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, cosa que no les dio, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El concepto de reposo, ¿qué quiere decir reposo? Ya que el título del mensaje es el reposo del pueblo de Dios y han estado los textos hablando de reposo. Hay varios conceptos a tomar en cuenta. Uno es que el reposo para el cristiano pues empieza el día final, el último día de tu vida sobre la tierra. O sea, partes con el Señor y dice que gloriosa o apreciada es Jehová, la muerte de sus santos y sus obras con ellos siguen y descansan de sus obras. Pero hay otro concepto que es el que más impera en el estudio que estamos haciendo. Es el concepto actual de cada uno de nosotros, pueblo de Dios, en el momento que estás viviendo. ¿Qué significa el reposo para ti? ¿Qué significa el reposo para mí? ¿Qué significa el reposo delante de Dios? Miren, vamos a lo que sea. Vamos a dar un texto en Mateo 11:25 que nos va a abrir el apetito de conocer sobre el reposo. Mateo 11:25. Jesús habla del reposo y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vean que hay una cosa en común, los niños son de Dios, definitivamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí habla del reposo para el creyente. Si somos capaces por nuestra fe y la revelación del Espíritu Santo de ir con Jesús, Él nos hará descansar, Él nos dará el reposo. Lo hemos experimentado muchas veces. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos de nuevo a Hebreos 3, 1 al 6. Hebreos 3, del 1 al 6. Amén. Dice así, Hebreos 3, 1. Por tanto, esta es una exhortación, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Me tocó el corazón que
El hermano Gus estuvo hablando de este llamamiento, que somos llamados, que somos elegidos, somos parte de un llamamiento y debemos de apreciarlo en todo lo que vale. Participantes del llamamiento celestial, hermanos santos, así nos trata la palabra de Dios. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién es más honra? ¿Quién tiene más gloria? ¿La casa o el que hace la casa? Que hace la casa, que es el que determina y tiene la visión, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, o sea, Moisés no tuvo problema en este sentido, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, la casa somos nosotros ahora. Qué hermoso, ¿verdad? Y él, Cristo está sobre la casa, hijo sobre la casa, el hijo de Dios. Y Dios hace todas las cosas. Sí, sí, y solamente si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué importante es ser firmes hasta el fin. Y el enemigo va a meternos zancadilla cuantas veces pueda y quiera, todo el tiempo quiere, para desanimarnos. Y muchos son desanimados. Y oramos por ellos. Y dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Qué hermosa es la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleva a oír la voz del Señor. Ahora vamos del 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y si te parece que cada vez que nos reunimos recibes una exhortación, dice, ¿por qué no somos como esas iglesias donde nos reunimos para declarar bendición y riqueza y felicidad y gozo? ¿Y por qué nos exhortan tanto? ¿Y por qué siempre exhortándonos? Pues porque es bíblico, porque es el camino que el Señor ha escogido. Dice, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice. Una charla feliz de una historia de vida te puede divertir, te puede entretener y sales contento del culto, pero hasta ahí no vas a cambiar, no vas a tomar en cuenta nada para tu vida. A lo mejor te vas contento un ratito, das una buena ofrenda porque te entretuvieron y te vas a tu casa. Pero una palabra de Dios como esta te va a hacer reflexionar. Me ha hecho reflexionar. Antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un día allá con Cristo,
Vas a ver a tu pastor que te exhortaba, vas a ver al siervo. Muchas gracias. Gracias. Y algún otro que nunca te dio una exhortación, le dirás, ¿por qué nunca me exhortaste? Y tú en tu familia, ¿verdad? Podrás decir, ¿por qué nunca los exhorté? Un día las cosas se van a conocer. Porque el alma se endurece por el engaño del pecado. Se endurece. El pecado hace que tú no quieras oír la palabra de Dios. El pecado hace que si el pecado se arraiga en tu corazón, no quieres ir a la iglesia porque te sientes mal, no te gusta que te exhorten. Y Jesús lo dijo, ellos no me aceptaron porque están en sus pecados, están en mi palabra, les decía de los fariseos. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Y una vez más, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lloro mucho por los jóvenes. Pues yo ya la veo cerca, pero bueno, la guerra se vuelve dura. Los jóvenes tienen más tiempo, mantenerse firmes. El Señor les va a dar fortaleza. Personas de mediana edad, el Señor los va a acompañar siempre. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese sumo sacerdote resucitó y ascendió en victoria. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, llegó al trono de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora es trono de gracia, un día será trono de juicio. Y es trono de juicio para los que no aceptan la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreos 4, del 12 al 13, dice algo muy importante. Ya se anticipó el siervo de Dios, Gus, a predicar sobre este pasaje, y yo nomás le voy a completar, hermano. Si me disculpas, el Señor me da palabra. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí hay dos temas. Una, la palabra de Dios, y otra, que todas las cosas han de manifestarse a aquel a quien tenemos que dar cuenta, el tribunal de Cristo para los creyentes. Todo está allí, todo está anotado, todo está en el libro y hemos de dar cuenta. Vamos a analizar para finalizar la palabra de Dios. La palabra de Dios, como está en el versículo 12, es los pasajes más importantes de toda la Biblia. La palabra de Dios, bueno, les voy a soltar algunas palabras en griego, discúlpenme, es logos, tou, theou. Logos es palabra, tou, theou, Dios.
de Dios. Es viva, tiene vida en sí mismo, en sí misma, la palabra de Dios. Es palabra de poder, es energía creadora, en griego es energés. Es con la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, hágase la mar, hágase las estrellas. 10 veces habló Dios y construyó el universo con la palabra. La palabra tiene energía, tiene vida, tiene poder. La palabra de Dios. Ahora vamos a la parte escortante. Yo no lo entendía. El Señor me lo fue revelando. Miren, es cortante quiere decir que separa. Cuando tú cortas algo es porque vas a separar dos porciones, ¿verdad? Si no, no lo cortarías, lo dejarías íntegro. Pero si vas a cortar, vas a separar. Así pues, la palabra de Dios separa. ¿Y qué separa? Separa al creyente de las malas influencias, aún de las íntimas que están muy, muy dentro de su corazón. La palabra de Dios te hace ver lo que no debe de ser. Y que está allí arraigado, por lo tanto viene y si tú le permites, separa de las malas influencias. Separa lo espiritual del hombre de aquello que es carnal o natural. Ya se ha visto en estudios de las epístolas. Está tan entrelazado en nuestra vida lo carnal, porque viene desde nuestros ancestros, desde Adán. Está tan metido, tan enraizado, que no es fácil separarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo espiritual? ¿Y cuál es la carnota? Que parece bueno, que parece correcto, sin embargo es carne, pura carne. Pues es la palabra de Dios la que te va a mostrar lo que es de un lado, lo que es de otro, y te va a hacer reflexionar. Y logra separar aún en aquello que está íntimamente entrelazado, como son las coyunturas y los tuétanos. Si vemos la pieza de un animal y hacemos la anatomía de las coyunturas y los tuétanos, no podrías decir dónde dónde acaba el hueso, pues, y empieza el tendón. Están tan ligados el hueso y el tendón, las coyunturas y los tuétanos que no podrías casi definir. Sin embargo, la palabra de Dios es tan fina como un cirujano, finísimo, con un cuchillo muy, muy fino y separa las coyunturas y los tuétanos. Y te llevas la sorpresa de cosas que tú decías, es que yo pensé que todo esto estaba bien y llega la palabra de Dios y te dice, esto es de acá y esto es de Dios y esto es tu carnota, esto es tuyo, tú lo construiste, estás cimentado en arena, esto es de Dios, es la palabra de Dios. La otra parte de la palabra de Dios es que es juez de los pensamientos más íntimos. ¿Verdad? Dice, discierne, la parte final del 12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Cristo nos lleve a su presencia, hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Sabías eso? El bema, el tribunal de Cristo. Y allí lo que va a ser juzgado no es si somos salvos o no. Si ya llegamos hasta allí es que somos salvos, pero
al Señor, el Señor es juez justo aún en eso. Y dice aquí en el versículo 13, que es el que sigue, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, la palabra de Dios actúa sobre todas las cosas creadas. Porque a la hora que seamos juzgados, el Señor nos dirá, es que en mi palabra dice esto, y tú procediste así. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es el medio que usa Dios para tratar con lo creado. Revela al creyente su situación en los asuntos de su fe. Te dice cómo andas. ¿Para qué no seas engañado? ¿Qué pasó con los hebreos que se quedaron tirados en el desierto? Fueron engañados. Y ellos se la creyeron. Aunque Josué y Caleb les dieron palabra de parte de Dios, pero ellos no reconocieron que era palabra de Dios y siguieron en su engaño. Por lo tanto, acabaron contendiendo contra Dios. Si Dios nos está dando palabra y palabra y es revelada en nuestro corazón, seamos sensibles. Así empezó el mensaje, ¿verdad? No se endurezca vuestro corazón como en Meriba. Por eso es que el Señor usa ese ejemplo tan dramático para este mensaje que acaba de fluir para todos nosotros. El Señor no quiere que seamos engañados. El Señor quiere llevarnos a buen término. Nos alienta, nos estimula y nos dice todas las cosas. Ahora, a diferencia de los hebreos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Jesús, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, intercede por nosotros. Allá fue Moisés el que intercedió. Ahora nosotros tenemos a Jesús, que traspasó los cielos, resucitó en victoria. Seamos sensibles. Recibamos la palabra, agradezcámosle al Señor. Y la mejor manera de agradecerle es que nuestro corazón sea impactado. No queremos grandes demostraciones, que alguien se ponga a llorar o que haga cosas externas, porque pueden ser de la carne. El Señor va a orar en cada corazón. Tienes tu palabra y si no la tienes, pues pídele al Señor que tengas a la mano siempre tu palabra para que estés comparando, leyendo, nutriéndote, orando, oyendo la respuesta a tu oración. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a prepararnos para recibir la cena del Señor. Bendito Dios, ya tu palabra nos ha tocado, ya tu palabra nos ha convencido que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser